Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Se cumplen 3 años de la peor de todas las guerras. Nos solemos referir a ella como una guerra olvidada, pero Naciones Unidas cree que es más ajustado hablar de un conflicto abandonado o negado. Es la guerra de Sudán. What more has to happen for everyone to sit up and pay attention to find ¿Qué más tiene que pasar para que el mundo preste atención a esta guerra? Se preguntaba esta semana la representante de Naciones Unidas para Sudán. Y es que realmente las cifras son escandalosas. Estamos hablando de una guerra que ha provocado al menos 400.000 muertos, alrededor de 14 millones de desplazados, como ningún otro conflicto en el mundo, y una hambruna aguda que afecta a más de 21 millones de personas. Nosotros vamos a hablar de esta guerra el próximo lunes 27 de abril en un evento muy especial organizado por Médicos Sin Fronteras en el Teatro La Latina de Madrid. Es un evento llamado El Refugio de los Ideales. Estáis todos invitados. Vamos a hacer el primer punto de fuga de nuestra historia con público y será en el marco de esta jornada de Médicos Sin Fronteras a la que, por supuesto, como os decimos, os podéis sumar a través de la web de Médicos Sin Fronteras, msf.es/El Refugio. Os recuerdo la cita para que la apuntéis en vuestras agendas. Lunes 27 de abril, 7:30 de la tarde, Teatro La Latina de Madrid. Podéis reservar ya vuestra entrada en la web msf.es/El Refugio. Os esperamos a todos. De momento hoy toca hablar de esperanza. Porque realmente estas son horas y días de esperanza e ilusiones para decenas de miles de migrantes en nuestro país que se pueden beneficiar de la regulación extraordinaria que España ha puesto en marcha este pasado jueves. Esto supone una esperanza enorme para todos, o sea, somos 5, imagínate. El que mi marido pueda conseguir un contrato, un buen trabajo, porque la verdad se trabaja en construcción sin papeles, significa mucho, o sea, esperanza, seguridad, calidad de vida. Ahora estamos viviendo en un solo cuarto, imagínate 5 personas. ¿Por qué? Porque no podemos conseguir por el tema de contrato, porque no tenemos la nómina y todo eso. Cuando recién llegamos teníamos para la plata suficiente para poder alquilar un piso, pero lo que no teníamos eran papeles. Ella es Brenda, una mujer peruana que vive con su marido y sus 3 hijos en el barrio de Entrevías, en Madrid. Es una de las potenciales beneficiarias de este proceso que no dotará a estos migrantes de todos los derechos como ciudadanos plenos de España, pero sí va a regularizar su residencia y su permiso de trabajo en nuestro país. El gobierno estima que el proceso va a beneficiar y normalizar la situación de unas 500.000 personas. ¿Quién puede pedir la regularización y cuáles son los requisitos para que se la den? Básicamente, por la vía del arraigo, aquellos que puedan demostrar que residían en nuestro país durante 5 meses de manera ininterrumpida antes del 31 de diciembre. Eso sí, tendrá que estar acompañado de una comprobación de que no han cometido delitos ni en nuestro país ni en el suyo de origen. También se pueden adherir a esta regularización, y esto es novedoso, los solicitantes de asilo o de protección internacional. Eso sí, esta normativa aprobada hoy deja fuera a los apátridas, lo que ha generado una gran protesta ante el colectivo de saharauis, y también deja fuera a un pequeño grupo de menores en un limbo jurídico, aquellos que según su pasaporte son menores de edad, pero que la administración les ha declarado mayores de edad. ¿A partir de cuándo se puede solicitar y dónde? Ya se podrá presentar de manera telemática muchas de esas peticiones y también puede pedir cita física en las distintas administraciones que se van a habilitar. Las oficinas de extranjería solían ser el cauce habitual, pero también en un acuerdo con Traxa y con Correos se podrán habilitar y presentar esas solicitudes telemáticas en las distintas oficinas de correos que hay en todo el país, y también en oficinas de la Seguridad Social. Por ejemplo, en Madrid se van a habilitar 4 de manera extraordinaria. ¿Cómo se demuestra la estancia mínima de 5 meses en España? Pues se podrá demostrar no solo por la vía habitual del padrón, de hecho ha sido muy peleado por parte de los colectivos de inmigrantes, que se puede demostrar por otras vías, como un contrato de una vivienda, un certificado o tarjeta de transporte que demostraría que lleva más de 5 meses en nuestro país. Y también hay que recordar que esta nueva vía que se abre para los solicitantes de asilo les permite acreditar esa estancia en España simplemente con esa solicitud o con esa cita para la petición de asilo, siempre que se demuestre que llevan más de 5 meses en nuestro país. ¿Qué pasa finalmente con los antecedentes penales? Pues
Pues los antecedentes penales es uno de los grandes bulos o manipulaciones que se ha visto durante estos meses desde que en enero la cadena SER adelantó que se iba a poner en marcha esta normalización extraordinaria de inmigrantes. Ningún criminal se va a colar en estas listas porque de hecho sería faltar al respeto a la policía española. Cualquier antecedente penal que se haya cometido en España salta inmediatamente en el cruce de los datos en cualquiera de los registros que se van a poner en marcha. Y aquellos que llegan de fuera tendrán que acreditarlo como siempre hasta ahora con los papeles con el certificado de su país de origen. Y también otro bulo a este respecto, muchas de las formaciones políticas hablan de efecto llamada, pero recordemos que ningún recién llegado, nadie que haya llegado después del 1 de enero de este año podrá acogerse a esta regularización. Ya lo destacaba Nicolás Castellano en esta explicación, una de las novedades es que por primera vez los solicitantes de asilo se van a beneficiar de esta regularización. Refugiados que huyen de violencias que ponen en peligro sus vidas hasta el punto de tener que huir de su hogar para garantizar la seguridad. Es el caso de Andrés, un refugiado de Colombia, al que CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, está ayudando con su solicitud. Hemos ido a su encuentro en la localidad madrileña de Valdemoro. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, muy bien, gracias a Dios. ¿Has tenido algún problema para reunir toda la documentación para tu solicitud en esta regularización o no? Pues gracias a Dios yo he estado como muy al tanto de las cosas que se necesitan y he estado en procesos de educación, de socialización, de empleo, de búsqueda de empleo. Entonces pues tengo como los documentos necesarios sin mucho, como te dijera, sin mucho estrés a último minuto, ¿no? Entonces pienso que por ese lado no voy a tener problema. Y ahora, Andrés, ¿qué sientes? Pues unos meses anteriores sí se siente como una especie de ansiedad, porque pues es una incertidumbre que uno no sabe si se va a poder acoger, ¿no? Pues aún todavía no se ha hecho el trámite, pero pues al parecer va a ser un trámite exitoso. Entonces eso le da una cierta tranquilidad, porque es que estar uno en un país donde no tiene uno unos documentos con los cuales puede hacer muchas cosas, como una cuenta bancaria, como un empleo. Entonces siempre eso le trae a uno bastantes inconvenientes. ¿Qué supone para ti ese papel que entregaste el otro día, Andrés? Pues es lo máximo, es llegar y como incluirse en el país y llegar a producir y sí, a completar muchos sueños y sobre todo vincularse uno con las demás personas, a cumplir las normas que están aquí y a progresar, ¿no? Creo que la meta de cada uno es progresar, llegar y progresar en este país. Bueno, es que tú ya llevas 2 años, tengo entendido, aquí en España, ¿no? Sí, 2 años. ¿Y cómo han sido esos 2 años, Andrés? Bueno, ya nos has contado las dificultades que has tenido precisamente por no poder abrir una cuenta bancaria, por no tener tu situación regularizada al fin y al cabo, pero ¿te has enfrentado a algún tipo de abuso de alguien que haya intentado aprovecharse de esa situación precisamente? Bueno, en esos casos sí se tiende como a tener ese tipo de contactos, ¿no? Sobre todo en el tema laboral, porque pues los salarios pues son pequeños, la gente tiende a que uno trabaje muchas horas, no se consigue trabajo con facilidad, le toca uno trabajos donde sobre todo en construcción, en reformas, sí. Y pues sí, eso causa mucho inconveniente. ¿Has estado trabajando en esos sectores o es que conoces a gente? Sí, claro. Sino que pues mediante el asilo pues entonces le da a uno la opción de estudiar. Entonces pues también aproveché eso, pero pues lógicamente para poderse uno sostener pues le toca a uno acudir a todos esos trabajos que no son oficiales. O sea que a ti a lo mejor en un momento dado tu jefe, el que fuera, te ha dicho: Andrés, te vas a tener que quedar un poco más porque si no ya sabes lo que hay, o algo así. No, pues supuestamente le pagan a uno el día, entonces le toca a uno cuando ellos digan que uno inicia, y también pues se alargan a ciertas horas de la tarde la salida, y la hora del almuerzo también es muy pequeña, entonces en eso sí es muy complicado. Andrés, en tu caso además, tú eres refugiado aquí en España en calidad de solicitante de asilo. Tú vienes de Colombia. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué saliste de Colombia?
Bueno, más que todo es como por extorsiones y por, sí, sobre todo eso, o sea, que ya corre en riesgo como la vida, o sea, la estabilidad de uno, la integridad de uno, entonces pues no hay mucho que pensar en ese aspecto y pues gracias a Dios pues fue España como lo que se me presentó, no sé si yo ya tendría que venir a España y ha sido una gran bendición. Tú estás viviendo en Valdemoro. ¿Cómo está siendo la vida diaria aquí en esta localidad? Es muy bonito, es muy tranquilo, muy acogedor, sí, no he tenido problemas en ese sentido. ¿La convivencia? ¿Te has enfrentado a algún capítulo de racismo? Porque ya sabes que hay una parte de la política aquí en España que está lanzando mensajes de que, en fin, esta regularización va a ser un coladero que va a permitir la llegada de más delincuentes o incluso de terroristas, han llegado a decir. No sé si has notado o si has percibido que ese mensaje haya podido calar y te has enfrentado a algún tipo de capítulo de racismo o algo parecido. Pues hasta ahora no, sí sé que hay algunas personas que son muy apáticas con ese tema. Piensan muchos que, no sé, que los impuestos o que de los impuestos les van a desfalcar el Estado. Pero yo pienso que en la mayoría de los casos no, muchos de los inmigrantes o de la gente que está aquí, pues vienes como a progresar y a trabajar, a incluirse en la sociedad, a ser parte activa de los españoles, complemento de los españoles. ¿Has encontrado ayuda aquí? CEDAR es al principio llegué a Málaga y estuve en una que se llama Málaga Acoge, también grandes personas, un gran equipo para ayudar al que llega, al recién llegado que no sabe para dónde coger, y fue muy importante ese apoyo de ellos. ¿Te han dado algún plazo para cuándo se puede resolver tu solicitud? Todavía no, se supone que tenemos como 2 meses, eran 3 meses, pero pues ahí se ha cortado un poco, esperemos que todo salga bien. Tú avísanos cuando se apruebe tu solicitud para celebrarlo, por lo menos con los oyentes que te han escuchado. Muchas gracias, Andrés. Gracias Pablo, y muy amable por tu entrevista. En la cadena SER, Punto de Fuga. Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Y este es otro de los grandes protagonistas de estos días, Péter Magyar, el húngaro que ha destronado a Viktor Orbán después de 16 años como primer ministro y con el que se empiezan a ver las cosas de forma diferente en Hungría. Magyar promete desmontar el sistema que ha construido Orbán durante este tiempo. És újra élni akar. Újra európai ország akar lenni. Y promete devolver a Hungría a Europa, por ejemplo, y a que sea Hungría un país que no castigue al que piense diferente o ame de forma diferente. Eso lo ha dicho Magyar. Desde luego que el colectivo LGTBI es el que más ha sufrido la acción de Viktor Orbán estos años. Así que vamos a conectar con Budapest para hablar con Germán Henao, que es colombiano y miembro de este colectivo en Hungría desde hace muchos años. Hola Germán, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? El nuevo primer ministro húngaro, dice que quiere construir un país en el que nadie sea castigado por pensar diferente o por amar diferente. ¿Esto os lo creéis, el colectivo LGTBI? O sea, sí lo creemos, pero obviamente nos estamos tomando todo con mucha cautela. Algo, por lo menos, que hemos visto es que, o sea, él no se ha comprometido a nada específicamente en cuanto a derechos LGBT o en cuanto a la protección del Pride o cosas así. Entonces es como una buena dirección saber que no, o sea, su estancia no está en atacarnos, o sea, su programa de gobierno estábamos enfocado en programas anticorrupción y todos los problemas que ha tenido Orbán en ese sentido, de democráticos y de corrupción. Entonces yo creo que también con el intento de proteger sus votos, no mencionaba mucho el tema LGBT. Él sí ha hecho públicamente que él quiere una Hungría en la que la gente pueda amar a la persona que quiere y su tono es mucho menos hostil, pero obviamente sí, él sigue siendo una persona
conservadora y tradicional, en la que pues está manejando todo de una manera mucho más cautelosa. Claro. Pero ya el hecho de que su plan no sea seguir atacándonos, ya eso es bastante progreso. Claro, es que nosotros hablamos contigo, Germán, en 2022, cuando Orbán planteó un referéndum que básicamente revertía la ley que normalizaba el colectivo LGTBI, ¿no? O sea, que también venimos de años muy duros. Así es, entre el 2020 y el 2025 pasaron bastantes cosas en las que Orbán definitivamente su estrategia era mantener un enemigo para que la gente siguiera votando por él, o como para justificarse. Entonces comenzamos, no fue la primera, pero desde el ban en el reconocimiento de género que se hizo en el 2020, en el que dijeron que el género tiene que ser estrictamente el género con el que naciste en documentos oficiales. Entonces eso acabó con el reconocimiento legal de personas trans. La ley anti-LGBT decía que era para protección menores, pero obviamente era para cubrir temas LGBT. Entonces han habido muchas cosas. Entonces, de por sí, si en los últimos 5 años no fueron tan fáciles, en especial porque era como un principal enfoque del gobierno de atacarnos y utilizarnos como de ese enemigo como tal. Entonces ya el hecho de que no vayamos a ser atacados y que por lo menos haya una persona más neutral, ya eso es ya es ganancia. Y pues vamos a ver qué comienza a pasar. Por ejemplo, ya Mayar Peters ha hablado abiertamente de que él soporta no sé cómo se dice en español en este momento, el Freedom of Assembly, el derecho a reunirse. Ajá. Entonces eso ya hace que Pride que no sea ilegal, por ejemplo, que el año pasado se supone que Pride era imposible. Claro, es ya que te he puesto el ejemplo de 2022, pero es verdad que tenemos uno más reciente de lo que pasó en el Pride, en el Orgullo de Budapest del año pasado, ¿no? Y lo hablamos aquí también en el programa. Exacto. Entonces, y que eso ya ni siquiera es tema LGBT, eso era un tema de derechos básicos que ya estaban comenzando a ser violados, y que obviamente Mayar Peters sí tiene una estancia más directa en eso. Entonces ya el hecho de que Pride no vaya a ser ilegal ya es también una ganancia bastante grande. Claro, totalmente. El riesgo está, Germán, y ahora me dirás tú si ha sido así o no, que claro, todas esas propuestas y todas esas iniciativas de Orbán estos 16 años que ha estado en el poder, claramente en contra del colectivo, hayan calado en la sociedad húngara. ¿Ha sido así? Antes del Pride del año pasado yo te hubiera dicho que sí, especialmente en el campo, porque Hungría sí es prácticamente dividido entre Budapest, que es una ciudad más cosmopolita, hay mucha gente extranjera, hay mucha gente joven. Entonces Budapest tiene una mentalidad bastante diferente. E incluso no teníamos un alcalde de Fidesz, en este momento el alcalde es de la oposición, y el campo sí era más como de la mentalidad de Orbán, y estaba, además porque el campo solamente como el gobierno controlaba todos los medios de comunicación, lo único que el campo recibía era la propaganda de Fidesz. Pero entonces, desde el Pride, que vimos el Pride más grande de la historia y que se multiplicó por 10, porque era gente que estaba apoyando, me cambió un poco esa idea de... Creo que, y se vio reflejado ahorita en las elecciones, que la gente de hecho sí quiere como derechos fundamentales básicos para todo el mundo, más allá de si eres LGBT o no. Por encima de todo está los derechos humanos, y está derecho que tienes derecho a tener las cosas más básicas. Entonces yo creo que eso se ha ayudado. Yo creo que las elecciones han sido una buena manera de medir cómo se siente el país en cuanto a todo esto. Claro, ojo de todas formas, porque Magyar viene del partido de Orbán, es un político conservador, y una de las primeras medidas que ha anunciado es la suspensión de los medios públicos, Antonio Martín. Sí, Magyar espera que en un mes esté funcionando el nuevo gobierno y empieza la remodelación de las estructuras reconstruidas por Víctor Orbán para su propio beneficio. Por ejemplo, los servicios de noticias de los medios de comunicación públicos, que ha definido así Magyar precisamente en una entrevista a la televisión estatal. Ha sido una herramienta de propaganda de Orbán, entrevista muy tensa en la que Magyar ha acusado a la presentadora de interrumpirle cuando no lo hacía con Orbán, y a partir de ahí, anuncio de una primera medida polémica: suspender los servicios informativos
directivos de los medios públicos hasta la formación de un nuevo órgano que los gestione y la aprobación de una nueva ley de medios. Maillard anuncia también que va a investigar el patrimonio de buena parte de los diputados de extrema derecha que ahora dejan de estar aforados, y mientras, tanto Trump como el Kremlin nada dicen de Orbán, hasta el domingo su gran aliado en Europa, y ambos respaldan a Maillard, a quien Trump ha definido ya como un buen tipo. Es un anuncio muy importante y muy duro como para estar muy atentos, ¿no?, lo que hace el futuro primer ministro. Claro que sí, y yo creo que cuando tenga su primer día, sus primeros días van a ser bastante cruciales para ver cuáles van a ser sus primeras acciones, porque hay tanto por hacer en Hungría que yo creo que esos primeros días van a ser como una buena manera de nosotros saber por dónde va a empezar. Y sí, lo que hablas del tema de los medios públicos, no es que los vaya a cerrar, sino que él dice que sí van a dejar de transmitir hasta que se garantice que son liderados por personas independientes, que la libertad de prensa de verdad se esté exigiendo y que no sea como una máquina de propaganda como estaba funcionando bajo el gobierno de Orbán. Entonces, eso sí lo ha dicho, esta semana lo dijo varias veces, pero no es que los vaya a cerrar completamente, sino que simplemente tiene que haber una reestructuración y luego sí volverían al aire. Claro, tú has tenido que estar muy cerca o conocer historias muy duras estos años, ¿no? ¿Te has acordado de alguien o de algo en especial estos días después de la victoria de Magyar? Sí, por ejemplo, con el tema de hay como dos activistas acá. Tengo dos ejemplos, uno de un activista húngaro de acá y una compañera de trabajo mía, que ambos son parejas LGBT que tienen sus hijos. Y ellos se habían adoptado, y con todo este tema, de hecho fue hace como, no me acuerdo cuándo fue hace como 5 años, que cambiaron las leyes para que la gente LGBT no pudiera adoptar. Entonces ese concepto de familia y todo el ataque que hablaban de la familia, porque de hecho cambiaron la constitución en el 2020, que decía que una familia es una madre que es mujer y un padre que es un hombre. Y lo pusieron así en la constitución. Entonces eso como el juego, no el juego, sino como el efecto psicológico en personas que tienen su familia y todo fue bastante grande, y lo hablábamos con mi compañera de trabajo y lo hablábamos con este influencer que te digo, que a ellos les ha tocado bastante. E imagínate cuando eres el hijo de una pareja LGBT, pues cuando tienes esta retórica sobre tu familia, ¿qué impacto puede tener sobre tu salud mental? ¿En las calles de Budapest se respira diferente estos días, Germán? Sí, de hecho me han llegado mensajes como no de decir feliz año nuevo, sino feliz Hungría nueva. Y me han llegado muchos mensajes de todas partes del mundo, de mi familia en Colombia, y aquí en Budapest como tal, el domingo fue una fiesta, esto parecía un carnaval. Yo creo que lo que más se consumió el lunes fue el café, porque todo el mundo estaba de fiesta hasta las 4 de la mañana el domingo, o bueno, ya las 4 de la mañana el lunes, que por las calles se veía el carnaval, la gente celebrando, contenta, bailando, y sí se respira un ambiente como de más tranquilidad, de paz, como por fin tenemos a alguien que tiene más de 2 neuronas en la cabeza, como conectando algo positivo. Pues ojalá que haya más motivos, y que siga habiendo motivos para celebrarlo. Germán Henao, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Y una historia de resistencia para terminar, resistencia frente a la represión que China ejerce sobre las minorías. La historia de la vicepresidenta del gobierno en el exilio de Turquistán Este, conocida actualmente como Xinjiang, dentro de China. Esta mujer está afincada en Suecia, ha visitado Londres, y nuestro compañero Lucas Font ha ido a su encuentro para hablar de la presión que sufren los uigures en China. Sairagul Sawitbal fue forzada a trabajar durante 5 meses en los campos de concentración, oficialmente conocidos como centros vocacionales de educación y formación, construidos por Pekín hace poco más de una década para reprimir a las minorías musulmanas en la provincia de Xinjiang, en el extremo occidental del país. Unos campos que llegaron a acoger hasta 1 millón de personas, según algunas estimaciones, y que según China fueron cerrados a partir de 2019, cuando los principales organismos internacionales ya habían denunciado repetidas violaciones de los derechos humanos. Pero la actual vicepresidenta en el exilio de Turquistán Oriental, el término con el que estas minorías se refieren a Xinjiang, denuncia que estos campos siguen activos y que Pekín está siguiendo adelante con lo que la activista califica como un genocidio contra comunidades como los uigures o los kazajos.
China asegura que ha cerrado los campos, pero es mentira. Lo único que ha cambiado son los métodos y las tácticas para esconderlo, asegura. Además, nuestra gente está siendo víctima de trabajos forzosos, tal y como denunció la ONU a principios de este año, mientras China sigue promoviendo la llegada a Xinjiang de personas de otras partes del país y desplazando a nuestras comunidades, añade. La última medida del gobierno chino ha sido la aprobación de la nueva ley de unidad étnica a mediados de marzo, que establece, entre otras cosas, que el mandarín sea la lengua de enseñanza en las escuelas y en la comunicación oficial de estas regiones y que exige a los padres que eduquen y orienten a sus hijos para que amen al Partido Comunista Chino. El gobierno chino ha logrado el 90% de sus objetivos, mientras que el otro 10% espera completarlo legalizando sus políticas genocidas. Si esto sigue así, conseguirá acabar con nuestros pueblos en los próximos 10 o 20 años, alerta el activista. Los datos hablan por sí solos. La población Han, la etnia mayoritaria en China, representaba un 7% de la población de Xinjiang en los años 50 del siglo pasado. Esta cifra aumentó hasta el 40% en 2020. Y si nos fijamos en la población reclusa, los datos son todavía más preocupantes. La organización estadounidense Uyghur Human Rights Project apunta a que 1 de cada 3 presos en China pertenece a minorías étnicas musulmanas, algo que ha llevado al activista a pedir a la comunidad internacional que vuelva a poner el foco sobre este lugar del mundo. La crisis en Turquistán Oriental está siendo ignorada y eso está ayudando a China a expandir su influencia en Asia Central y a posicionarse como la única potencia global dominante. Por eso es importante que la comunidad internacional tome medidas significativas contra Pekín, reclama el activista, quien añade que el apoyo a esta región es la única forma de garantizar su soberanía y su seguridad a largo plazo. Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuestísimo en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar y para compartir cuando queráis, porque sois la parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.